Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Ande revela. Kerem fuera de su vida, declaraciones bomba sobre el Adiu superíndice 3S. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Para los que son nuevos, yo soy, y aquí nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, descubriendo secretos, analizando tramas y, bueno, chismeando un poquito. Hoy, prepárense porque tenemos un vídeo explosivo. ¿Han escuchado los rumores? ¿Los dramas de SDCU, Maras? Hoy vamos a desenmascarar uno de los momentos más comentados y sorprendentes del mundo del espectáculo turco, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las supuestas declaraciones de Hande al respecto. No se muevan de sus asientos porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo esto. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a explorar este salseo a trabu copyright del prisma de las series turcas que los hicieron famosos, que catapultaron su relación superíndice 3N y bueno, que ahora parecen ser el telu superíndice 3N de fondo de este dramu superíndice 3N. Vamos a analizar Senu con diéresis al Capm, que fue la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem, y también copyright N a echar un vistazo a otros trabajos de ambos para entender mejor el contexto de esta historia. ¿Estú N listos? Pues vamos. Primero, no podemos hablar de este culebru superíndice 3N sin mencionar Senu con diéresis al Capm. Esta serie, que se tradujo como Llamas a mi puerta en muchos pauses, es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, una florista talentosa y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Kerem Bürsin, por su parte, encarna a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frugo y adicto al trabajo. La trama se complica cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Su copyright, un club psico. Un contrato matrimonial falso que despierta pasiones verdaderas. Una fu superíndice 3 muy aprobada, pero que en las manos de Hande y Kerem alcanzó superíndice 3 una dimensión superíndice 3N completamente nueva. Lo interesante de Senu con diéresis al Capm es que no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador, sino que también copyright N fue el escenario donde Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores sobre una relación superíndice 3N fuera del set se hicieron realidad. Los fans estaban enloquecidos, los medios de comunicación superíndice 3N no paraban de hablar de ellos, y la pareja se convirtió superíndice 3 en una de las más queridas y admiradas del espectáculo turco. Era la confirmación superíndice 3N de que a veces, la ficción superíndice 3N puede superar a la realidad, o al menos darle un empujoncito. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, de vídeos de sus momentos juntos y de mensajes de apoyo y cariño más menos o de sus seguidores. Cada publicación superíndice 3N se convirtió en tendencia, cada aparición superíndice 3N pública era un acontecimiento. Hande y Kerem se habían convertido en la pareja del momento. El copyright nero de la serie es, sin duda, comedia romántica. Pero se ayuda de los momentos divertidos y las situaciones superíndice 3 micas, Senu con diéresis al Capm exploru superíndice 3 temas como el amor, la amistad, la ambición superíndice 3N y la importancia de seguir tus sueños más menos os. La serie tuvo 2 temporadas y un total de 52 episodios, lo que la convirtió superíndice 3 en una de las más largas y exitosas de su tiempo. La fu superíndice 3 mula funcionaba, situaciones divertidas, diálogos ingeniosos, personajes entrañables y una historia de amor que enganchaba desde el principio. Pero se ayuda de la trama, Senu con diéresis al Capm, también copyright N abordaba temas importantes como la superación superíndice 3N personal, la importancia de la familia y la lucha por alcanzar los sueños más menos os. Pero volviendo a la realidad, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, y los rumores sobre las razones de la ruptura y las declaraciones de Hande al respecto no han dejado de circular.
Algunos medios apuntan a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades, mientras que otros hablan de posibles infidelidades. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Las especulaciones se dispararon y los fans se dividieron entre los que defendían a Ande y los que apoyaban a Kerem. Los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de los rumores y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se debatió a cada detalle de la relación superíndice 3N. Ahora bien, vayamos un poco Moon S a True DS y analicemos las carreras individuales de Ande y Kerem antes de Senu con diéresis al CAP, para entender mejor el contexto de su relación superíndice 3N y su posible ruptura. Porque es importante entender de du superíndice 3 de Benuan, copyright ambiciones tenuan y CU superíndice 3 Moabu han construido sus carreras antes de que sus caminos se cruzaran. Ande Eru Parrafoel, antes de convertirse en la famosa Eda YLDZ, ya era una actriz conocida en Turquía. Una de sus primeras series importantes fue Gunea Yingthlar, donde interpretó superíndice 3 a Selin Ilmaz. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2015 y 2016, cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, y CU superíndice 3 sus vidas cambian al conocer a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. Ande, en el papel de Selin, demostró superíndice 3 su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y consolidó superíndice 3 la carrera de Ande como una de las actrices superíndice 3 Benes Mu, S prometedoras del paus. En Gunea Yingthlar, Ande mostraba una versión superíndice 3 en Mu de S juvenil y rebelde de su misma. Un personaje que le permitió superíndice 3 explorar diferentes facetas de su talento y que le abrió superíndice 3 las puertas a proyectos Mu S ambiciosos. Gunea Yingthlar es un drama juvenil que combina elementos de romance, comedia y misterio. La serie explora temas como la familia, la amistad, el amor y los secretos del pasado. Ande, en su papel de Selin, destacó superíndice 3 por su belleza, su carisma y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje. Su interpretación superíndice 3N de Selin fue elogiada por la crítica y le valió superíndice 3 varios premios y nominaciones. Ande se ha convertido en una de las actrices Moon S populares de Turquía. Otro papel importante en la carrera de Ande Eru Parrafoel antes de Senu con diéresis al CAP, fue en la serie Aek Laftan al Lamaz, donde interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun. Esta serie, que se emitió superíndice 3 en 2016, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, y ambos se enamoran. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses, y consolidó superíndice 3 a Ande como una de las actrices Mood S populares del paus. En Aek Laftan al Lamaz, Ande mostraba su lado Mood SCU superíndice 3 mico y romántico. Un personaje que le permitió superíndice 3 conectar con un público Mood S amplio y que la convirtió superíndice 3 en un icono de la moda. Aek Laftan al Lamaz es una comedia romántica que combina elementos de humor, romance y drama. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la importancia de ser uno mismo. Ande, en su papel de Hayat, destacó superíndice 3 por su belleza, su carisma y su química con su coprotagonista, Burak Deniz. La pareja protagonizó superíndice 3 algunos de los momentos Moon S memorables de la serie y su química en pantalla era innegable. Ahora, veamos la trayectoria de Kerem Bürsin antes de enamorarnos como Serkan Bolat. Kerem también copyright en a una carrera su superíndice 3 lida antes de Senu con diéresis al CAP. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Guneaji Beklerken, donde interpretó superíndice 3 a Kerem Sae. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2013 y 2014, cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y empieza a asistir a un colegio privado. Ayu conoce a Kerem, un chico popular y problemático, y ambos se enamoran. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y lanzó superíndice 3 la carrera de Kerem como uno de los actores superíndice 3 Benes Mu S prometedores del paus. Guneaji Beklerken fue el proyecto que le dio a Kerem la oportunidad de mostrar su talento y de conectar con el público. Un personaje que le permitió superíndice 3 explorar diferentes facetas de su personalidad y que le abrió superíndice 3 las puertas a proyectos Mu S ambiciosos.
Guneaji Beklerken es un drama juvenil que combina elementos de romance, acción superíndice 3N y misterio. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de la identidad. Kerem, en su papel de Kerem, destaca superíndice 3 por su atractivo físico, su carisma y su capacidad para interpretar a un personaje complejo y problemático. Su interpretación superíndice 3N de Kerem fue elogiada por la crítica y le valió superíndice 3 varios premios y nominaciones. Otro papel importante en la carrera de Kerem Bürsin antes de Senu con diéresis al Capm fue en la película Unutur Samflda, donde interpretó superíndice 3 a Eran. Esta película, que se estrenó superíndice 3 en 2014, cuenta la historia de Ayaye, una joven que sueña más menos a convertirse en cantante, y Eran, un músico que se enamora de ella. La película fue un con diéresis copyright cito en Turcua y demostró superíndice 3 la versatilidad de Kerem como actor. En Unutur Samflda, Kerem mostraba su lado ese sensible y romántico. Un personaje que le permitió superíndice 3 explorar sus habilidades musicales y que le permitió superíndice 3 conectar con el público a un nivel ese profundo. Unutur Samflda es un drama romántico que combina elementos de música, amor y drama. La película explora temas como la pasión superíndice 3N, el sacrificio y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Kerem, en su papel de Eran, destaca superíndice 3 por su talento musical, su carisma y su química con su coprotagonista, Farah Zeynep Abdullah. Volviendo al tema central de este vídeo, las supuestas declaraciones de Hande sobre Kerem. No hay confirmación superíndice 3N oficial sobre Q copyright, dijo Hande exactamente después copyright, ese de la ruptura. La mayoría de la información superíndice 3N que circula son rumores y especulaciones. Algunos medios afirman que Hande dijo que necesitaba tiempo para concentrarse en su carrera y que la relación superíndice 3N con Kerem se había vuelto demasiado intensa. Otros medios sugieren que Hande se sintió superíndice 3 decepcionada por algunas actitudes de Kerem y que decidió superíndice 3 poner fin a la relación superíndice 3N. Incluso se habló superíndice 3 de que la presión superíndice 3N mediática y la constante exposición superíndice 3N pública habían afectado negativamente la relación superíndice 3N. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y que no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo desde la ruptura y no han hecho declaraciones públicas al respecto. Así que hasta que alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre el tema, todo lo que podemos hacer es especular y basarnos en la información superíndice 3N que circula en los medios. Y en las interpretaciones que nosotros, como fans, podamos hacer de sus silencios y de sus acciones. Porque a veces el silencio dice ese que 1000 palabras. Lo que es cierto es que la ruptura entre Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin fue un duro golpe para los fans de la pareja. Muchos seguidores de Senu con diéresis al Capm esperaban que su amor traspasara la pantalla y que vivieran felices para siempre. Sin embargo, la realidad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas y a menudo sujetas a mucha presión superíndice 3N y escrutinio público. La fama, el trabajo constante, la distancia y las expectativas de los fans son factores que pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Y hablando de presión superíndice 3N, una de las cosas que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N después copyright ese de la ruptura fue el supuesto unfollow de Hande a Kerem en redes sociales. Su copyright parece una tontería, pero en el mundo de las celebridades, un unfollow puede significar el fin del mundo. Algunos interpretaron este gesto como una confirmación superíndice 3N de la ruptura y como una seu más menos al de que la relación superíndice 3N había terminado de forma definitiva. Otros, sin embargo, restaron importancia al asunto y argumentaron que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad. Aunque es innegable que en la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para las celebridades y que sus acciones en estas plataformas pueden tener un gran impacto en su imagen pública. En fin, el drama continúa y seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este tema. Kizu vese al buen Edua, Hande o Kerem decidan romper su silencio y compartir su versión superíndice 3N de la historia. Mientras tanto, podemos disfrutar de las series y películas de Hande y Kerem y recordar los buenos momentos que nos hicieron vivir como pareja. Y seguir especulando sobre las razones de su ruptura y sobre las posibles declaraciones de Hande.
En resumen, en este vídeo hemos explorado el contexto de la supuesta ruptura entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, analizando las series que los hicieron famosos, como Senu con diéresis al Cap, Gunea Jinkflar, Aek Laftan al Lamaz y Gunea Beklerken. También copyright, hemos hablado de las supuestas declaraciones de Hande sobre Kerem después copyright, de la ruptura y del impacto que tuvo este evento en los fans de la pareja. Hemos analizado sus carreras individuales antes de que se conocieran, hemos explorado los rumores y las especulaciones que han circulado en los medios y hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo y decirme qué copyright piensan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem volveru alguna dúa? ¿O creen que su relación superíndice 3N ha terminado de forma definitiva? ¿Qué copyright creen que fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo esto. Y no olviden compartir sus teorías y sus especulaciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. ¡Chao! Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre es lleno de sorpresas. A su que man tu copyright, nanse atentos.